Bueno, bienvenidos de nuevo a Hablando desde el Platanal, uno de los programas que estamos llevando a cabo en el proyecto Casa del Árbol y en el cual tenemos a diferentes invitados que nos acompañan cada semana para charlar temas que tienen que ver con nuestra coyuntura, pero también con nuestra naturaleza humana. Entonces, vamos a charlar hoy un tema bien interesante que es ¿por qué tenemos temor hacia los otros? ¿Qué es lo que nos lleva a tener temor hacia los otros? ¿Por qué existe eso? ¿Existe desde hace mucho tiempo? ¿Es una cuestión únicamente que podemos encontrar en esta zona latinoamericana y especialmente en Colombia? Entonces, bueno, primero vamos a saludar a don Wilson Mejía. Wilson, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Es un placer nuevamente acompañarlos en este espacio y nada, ojalá podamos hablar rico en esta tertulia y tratando de arreglar este espacio un poco, no sé si llamarlo mundial. Claro, funciona. Bueno, y también le damos la bienvenida a Nicolás Díaz, el majarrajá de la filosofía, quien nos va a acompañar y nos va a ayudar también un montón en estas charlas. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo voy a decir muchas sandeces el día de hoy. Esa es la idea, que a partir de ahí vayamos buscando, que vayamos investigando a través de esas tantas lucubraciones. Pero bueno, Los también... comunicadores no es que no digan sandeces, ¿no? O sea, no es que sean más Es que yo creo que el punto está ahí más bien, que el comunicador lo acepta. Yo digo la sandez y la suelto y no me importa. Y una frente, que sin miedo. Contreras es que el máquina habla también mucha paz. Ah, sí, señor. No, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, pura carreta. Lo que vamos a hablar es carreta, pero pues es carreta chévere, entonces eso es lo que queremos compartir, ¿no? A la final, por lo menos carreta con un contenido un poco más interesantico. Y bueno, nos acompañará de lejitos también Raúl Montoya, quien no se puede conectar en este momento porque tiene problemas con la luz, se le fue la luz de los ojos por allá en Chile, entonces no ha podido conectarse por el momento, pero igual nos va a acompañar virtualmente a través de WhatsApp, enviando sus apuntes y también respondiendo determinadas cositas. Entonces... Están viendo unas fotos muy interesantes de un tecito que se está tomando y después de algo que llegue la luz. Pues nada, vamos a irles contando también un poco de Perfecto. Las que nos va mandando él con respecto al tema que se puede resolver acá en Platanal. Bueno, plataneros, mis estimados plataneros, ¿qué vamos a ver entonces hoy? ¿Tienes alguna idea que quieras empezar a tratar con respecto a eso, como la vez pasada que lo iniciaste, Will, acerca del temor? ¿Por qué tememos al otro? Vale, de hecho estuve revisando un poco acerca de cositas muy particulares con respecto al temor y digamos que fundamentalmente basados en conceptos que relacionan al tema psicológico. Evidentemente ese es un proceso que ha venido sido estudiado o que ha sido estudiado por muchas ciencias y por muchas disciplinas, pero que particularmente tiene una connotación, digamos que estructural dentro de la psicología y que repercute simplemente en una, o más que repercutir en un proceso, digamos que es una manifestación de una emoción particular frente a un determinado, y que en este caso, digamos que podríamos hablar de cualquier tipo de estímulo y que por hoy y para tiempos de pandemia que nos toca vivir a nosotros el día de hoy, pues que se está muy arraigado dentro de nuestro Vox Populi, y esto digamos que aunado a un mensaje que pues para efectos de no amanecer de pronto en un cajón, no lo voy a nombrar, podríamos nosotros digamos que aunarlos y escribir lo que circunda de pronto los temores acá en nuestro querido país. Digamos que para no ponernos académicos y hartos, puntualmente
el temor proviene de cómo nosotros interpretamos nuestro mundo, que básicamente en todos los seres nos sirve para hacer un proceso adaptativo. Entonces, de ahí a que el espacio es como nosotros lo interpretamos. No sé qué opinan ustedes. Pues, yo añadiría a lo que dice Will, que estoy de acuerdo, en principio es algo que viene con el hecho de estar vivo, ¿no? Más evolucionado el ser vivo, más se manifiesta su sensibilidad de formas como más específicas, más sutiles, y el miedo es una de esas formas. Presenta pues la capacidad sensible de un ser vivo. Entonces, el miedo en ese sentido es, no sé, Wilson me corregirá, es una emoción, es un sentimiento, exactamente. De hecho, el miedo es emoción puntualmente que se Es presenta a una reacción puntual, vuelvo y lo reitero, frente a un estímulo externo o interno, digamos que puede estar fundado o infundado, pero que fundamentalmente es una reacción adaptativa. Es una reacción adaptativa que no solamente, de hecho, no solamente, sino que la tienen también muchos animales. Compartimos ese proceso con muchos animales en términos de que nos permite a nosotros adaptar algunas, digamos que situaciones, obviamente, y nos permite a nosotros huir, que sería como sí, entonces, de hecho, con lo que decías. eso era lo que, eso era lo que quería como resaltar, que precisamente es parte de lo que nos ayuda a sobrevivir. O sea, el miedo puede ver de muchas formas. En algún sentido puede ser algo patológico, ¿sí? En algún sentido puede ser algo necesario. Y no tiene que ser, no tiene por qué ser algo malo. Entonces, o sea, a mí, por ejemplo, me daría miedo encontrarme con un león en la selva. Yo creo que cualquier ser humano no acostumbrado a encontrarse con un león, no sé, no ha dado a domar leones, pues va a sentir temor de un león sí o sí, porque sabe que su vida puede correr peligro. Y en esa medida el miedo no solo ha entendido el otro como otra persona, sino el miedo al mundo, que es distinto a mí, es natural precisamente por esa cuestión de supervivencia. No sé en qué medida lo que me puede hacer daño, ¿sí? Y eso solo, pues con un poco de entre miedo y otras tipo de reacciones que uno y actitudes que uno tome frente a la otredad, a lo otro, frente a eso. Entonces depende de eso, es que uno va aprendiendo, ¿no? Eso creo que hace parte del aprendizaje del hombre. Es algo, esa emoción es algo necesario. El miedo no sería malo. Ahora, ya el miedo al otro, como el miedo al vecino, a los otros hombres, puede tener algo de o patológico o cultural, y puede ser malo precisamente para el proceso de socialización. Y en ese sentido, o sea, una cultura que teme demasiado que la roben, sí, que eso, no sé, eso pasa mucho en la capital de nuestro país, pasa mucho. Yo creo que todos tenemos miedo de que el que nos hable nos vaya a robar, de que este otro nos vaya a atracar, que sí, yo creo que, y eso no pasa en el país, por ejemplo, no dicen que los rolos son muy prevenidos. El caso. Mi punto al final es que ese tipo de manifestaciones culturales o patológicas, dependiendo de la situación, pues sí son problemáticas, y lo que hablan de nosotros es que hemos asimilado mal ese proceso de aprendizaje, hemos utilizado mal esas emociones y hemos construido aparte de eso, pues malas dinámicas y malos comportamientos de sociedad. Nico, una pregunta, digamos, entendiéndolo así desde lo de las dinámicas sociales, me parece Mm, interesante resaltar una vainita y es que en estos días estuve como revisando unos textos para poder entender un poquito, porque no hacía mucho no trabajaba Hobbes, y me parece interesante que de pronto eso que comentas de las sociedades, de alguna forma también estaría relacionado
con lo que vivieron en el siglo XVII los ingleses con sus guerras civiles y demás. Así es. Eh, Porque de alguna forma el hombre, bueno, Thomas Hobbes, cuando escribió el Leviatán y toda la vuelta está desde la filosofía política, también estaba hablando como de ese miedo al hombre, ¿no? Un miedo profundo y un miedo que lo acompaña, pero un miedo completamente enfocado al hombre y enfocado en dos conceptos que él trata, que son el de, ¿cómo son? El de dominación y otro más que no me acuerdo pues. Entonces, es como, el de dominación, el de paz creo que es, en donde él pueda desarrollar su dominación frente al otro en todo momento y teme porque piensa que el otro lo va a dominar en algún momento. Me parece interesante porque, claro, te decías, en diferentes sociedades se presentan situaciones que son distintas de acuerdo también como a la evolución que van teniendo como culturas, pero es Ujú. interesante porque de alguna forma nuestra sociedad actual, hablando desde el contexto en el que nosotros estamos, contexto colombiano, evidentemente existe una visión muy cercana a la que de pronto pudo haber tenido este señor Hobbes en el siglo XVII para hablar sobre yo le tengo miedo al otro porque intenta dominarme, entonces tengo que darle el poder a un tercero para que nos domine a los dos y no nos terminemos matando de una u otra forma. Entonces me parece bastante llamativo porque pues de alguna forma los contextos se repiten y tenemos también que en serio y muy en serio uno mantiene como algo en el subconsciente que le va calando, le va calando, le va calando en cuanto al temor al otro. Veía hoy un video muy chistoso que me mostró mi esposa, Lau, de un muchacho que venía así caminando en la calle y ve a otro al frente y lo ve como con una pinta extraña, una pinta que nosotros llamaríamos como, uy, peligroso. Entonces el tipo lo ponen con la voz en off y la cabeza diciendo, no, 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 ¿qué voy a hacer? Este tipo viene ahí y seguro saca ahorita la patecabra y me va a atacar. No, me tocó ponerme ñero, entonces llegaba así, así, uy, no, y pasaba al lado rapeando, y pasaba el otro tipo. Y después mostraban la situación del otro tipo, y el otro tipo al tiempo estaba haciendo lo mismo, pensando, uy, me salvé, ese man me iba a quebrar, me iba a robar, y menos mal que me puse esta pinta re paila, re terrible. Y es chistoso porque así tal cual de alguna manera uno actúa, pero actúa en una defensa por temor al otro. ¿En qué la fundamos? Tenemos fundamentos históricos, fundamentos culturales, tenemos tal vez una serie de situaciones muy también individuales que nos llevan a temer a la acción del otro. Nos leemos en el otro tal vez. De hecho, particularmente hay algunos autores que desde los trabajan como esa impronta que se puede marcar dentro de las diferentes culturas y que en últimas termina siendo catalogada o tildada como el miedo hacia algo particular. Hablemos, no sé, de Freud cuando hablaba de tótem y tabú y digamos que esos mecanismos de control que existían dentro de una misma sociedad y que permitían ejercer un poder sobre el otro. Y siendo así, digamos que eso ha sido una impronta repetitiva en las diferentes, no sé, vivencias de la humanidad. Hablemos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho, los mecanismos de control y las que en Colombia todavía seguimos usando esos mecanismos de control, ejerciendo, digamos, que ese poder sobre el otro y ciertamente ocasionando el miedo en el otro. Por ejemplo, la escuela o el modelo prusiano, y que en últimas lo que busca generar es ese miedo y ese control para que precisamente no se manifiesten esas particularidades y esa necesidad que tienen de tener, digamos que esa forma de manifestar diferencia o ese universal, llamaría Parsons, universal social y digamos que en últimas es el único universal social que tenemos nosotros, esta diferencia. ¿Cómo permite no tener una diferencia y esas instituciones ejercer lo que llamaría el señor Foucault?
como el óptico. No sé si digamos, lo que tú hablas, que esa del miedo, precisamente cuando ilustrabas el muchacho que va pasando por una calle y que uno es tan pelmazo que pretende pasarse de calle y así eliminar ese miedo, ¿no? Es decir, no me van a atracar porque me pasé de calle. No sé ustedes qué opinen. Pues sí, precisamente ahí había pues dos cosas. Una con respecto a lo que mencionó Nico de Hobbes, pues el asunto con Hobbes es que lo que muestra ese miedo, de alguna manera, ese estado de ahí es que en efecto, en cuanto a animalitos, y como bien señaló Wilson cuando habló pues en un momento anterior, es que esos son mecanismos de supervivencia que también poseen algunos animales. Entonces, en esa medida, nosotros no seríamos distintos pues de otra especie, por lo menos. Y lo que planteaba Hobbes respecto al Estado, sí, pues no es que yo sea experto en Hobbes, pero bueno, lo que planteaba Hobbes al respecto es que lo que hacía el Estado y la ley era racionalizar precisamente el miedo, ¿sí? Quitar el poder que tenía cada individuo en cuanto a animal para hacerse daño y dárselo a un abstracto, digámoslo así, que es el Estado, ¿sí? Que se regía por ciertas reglas y que detentaba ese poder, ¿sí? De alguna manera es como una especie de sublimación en términos de Freud, que pues, me parecía pertinente mencionó pues Wilson, en ese sentido, en cuanto a sublimación de poder, de violencia que se canaliza de tal manera que no se manifieste de un modo meramente animal. Entonces, en el caso de Hobbes, por lo menos, él está garantizar que ese miedo se pudiera calmar a través de ese medio, ¿sí? Y entonces yo puedo, en cierta medida, obviamente sin ser ingenuo, confiar en el otro, ¿sí? Pues porque tengo una garantía para que la confianza se vea respaldada, ¿no? Entonces, de alguna manera, sería ahí la respuesta respecto, pues una idea respecto a lo que planteó Nicolás y con lo que dice Wilson sobre el plano óptico y todos estos mecanismos de control, de poder y demás, pues en cuanto al miedo precisamente al otro, me parece que es precisamente, y pues de nuevo refiriendo la historia de los sujetos en la calle, que igual así nos garanticen cierta convivencia pacífica, el mundo es demasiado complejo y siempre hay miedo, entonces siempre tenemos que inventar de dominar esa situación. Algunas menos fructíferas, como menos pertinentes, como es el panóptico, no sé, pues, porque precisamente que es una de las formas de las que no se debe sublimar el asunto del miedo, ¿sí? Porque es destructivo, tal vez otros mecanismos más, no sé, como más amables, más racionales y menos opresivos pueden ser la respuesta. Entonces, no sé, en el caso del Estado colombiano con respecto a la educación, yo mismo que trabajo en ese sector, Ojo, ojo con lo que que el dices, que asunto pronto amaneces en una ataúd, dale. que hace es si de repente el sistema necesita que tenga miedo, entonces no le sirve que no tenga miedo y entonces me mata para que otros tengan miedo. Pero bueno, son los pequeños riesgos que hay que correr porque si no la vida también se vuelve una porquería, ¿no? De El hecho, caso es, esa es una visión particular, lo que pasa es que esa, recurriendo un poco al resumen y de pronto para que Nico puedas introducir a nuestro querido colega. De lo que excelente. veníamos hablando un poco, creo que ya nuestro compañero puede introducir un poco más ese proceso, incluso hablando de un autor que a ciencia cierta él lo ha trabajado un poco más que yo y es la visión de Carl Jung con respecto al tema de esas improntas que pueden repetirse en las diferentes sociedades. Un poco
digamos que visiones casi que orientadas entre el yin y el yang. Hoy es negro y un poco de temor, digamos que se repite en cada uno de los individuos, pero precisamente a partir de un estímulo, en este caso un estímulo social, que todos sabemos quién es, vamos a llamar de diferentes maneras, Matarife, motosierra, como ustedes pretendan llamarlo, ¿no? Entonces, ni con nuestro invitado, pues, buenísimo. Bueno, Raulinho, bienvenido. Siempre acá abiertos los micrófonos para que empecemos a seguir charlando sobre el tema. Ya hemos puesto algunos comentarios con respecto a el porqué del temor hacia los otros y como lo comenta Will, pues si tú quieres también hacer tu aporte desde la perspectiva que consideres óptima. Oh, se vuelve la luz. ¡Ah! Pucha, estamos aquí con ese problema y tenía el computador para que nos podamos ver bien. Mi celular no luz. O sea, sí, es terrible. Y logré conectarme a internet. No sé cuánto dure. ¿Me escuchan? Sí, Sí, dale, dale. ¿Aló? Bueno, eh, que sin luz es difícil. La conexión a internet Sí, es sí, muy lenta. Eh, pucha, frente al miedo. ¿Por qué? Yo alcancé a escuchar algo de lo que estaban diciendo y no te oyes, Raúl. pero desde mi perspectiva, el miedo que podemos tener Raúl, no te escuchamos bien. Qué pecado. Tu voz da se miedo. basa en el desconocimiento Y de él lo sigue que pueda hablando. salvar. Esa es la actitud de También Raúl. lo podemos huir de lo que pueda. Bueno, Bueno, hicimos lo posible. Esperemos a ver si de pronto se puede volver a conectar, pero continuemos pues mientras tanto con la charla y si nos quiere mandar audios por WhatsApp, como te comentaba Will, pues los recibimos y los ponemos ahí también. Es otra opción. yo que venía pensando en una cosa y es que, de hecho, gran parte de la psicología se ha fundamentado en mecanismos que han derivado, digamos, de muchos de los estudios de psicología se plantean sobre emociones y digamos que sobre los procesos sociales que deben ser el miedo como mecanismo de coerción frente a una situación particular y me ponía a pensar de muchas de las pruebas psicológicas que nosotros manejamos dentro del gremio son fundamentales a partir de eso. Por ejemplo, esto es algo, me van a matar los psicólogos. Por ejemplo, una de las pruebas que más utilizan hoy por hoy en el medio organizacional es el Guardé, y esa es una prueba que utilizaban para discriminar o para seleccionar los guardias de la S, digamos que fue creada fundamentalmente para eso. Y es una de las pruebas que utilizan hoy por hoy precisamente para seleccionar, entre comillas, digamos que el mejor personal dentro de las compañías o entre las instituciones. Y eso me el símil que podríamos nosotros establecer entre ese régimen laboral que se tiene, digamos que planteado por el sistema y precisamente lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial a partir de la selección de la SS población. Lastimosamente Colombia tiene muchos mecanismos de coerción derivadamente de esas experiencias que tienen, digamos, el Imperio Prusiano, la escuela. Todavía vemos, digamos, que esos mecanismos de control, incluso en los universidades, donde todo entra, pero pues nada sale de esas mismas, ¿no? Porque precisamente no quieren
a través de ciertamente de miedo, de esa, mantener esa, digamos que, pues no quieren de esas. No sé, Nico, creo que tú has trabajado un poco más con respecto, digamos, a los mecanismos de ejercer ese poder. Yo aquí estaba revisando un poco cuando ustedes hablaban de Hobbes y precisamente también equivaler, digamos que en términos de importancia de Montesquieu y digamos que sus planteamientos frente a cómo se ejercía el miedo en su momento. Pues a mí me parece interesante. Pero Oh, el cuasi a veces pues, nos puede plantear un poco más al respecto. La sí, cuestión sobre de Ah, todo, por Montesquieu. cierto, sí, sí, quería hacer como un comentario rapidito, chiquito. Me pareció Dale, dale. interesante lo que comentabas acerca de las pruebas. Y claro, eso de alguna forma también desarrolla como unos lineamientos para determinar qué personas pues no solamente son aptas para determinados trabajos, sino que también de alguna manera van creando como un tejido coercitivo. Quería ir era un punto y es que tanto los medios de comunicación como las redes sociales también van desarrollando de alguna forma un tejido de este tipo, porque en el momento en el que nosotros empezamos a ver un determinado llamado o se van construyendo como conceptos y se les va poniendo una carga negativa. Inmediatamente esos conceptos con carga negativa también van creando unos temores que nosotros tenemos que enfrentar eventualmente porque hemos tenido una influencia muy grande de este tipo de medios. Entonces, bueno, digamos nuestros padres o las personas que viven muy pegadas a los noticieros, que viven muy pegadas a, digamos, los canales privados y demás, reciben un influjo constante, constante, constante de conceptos cargados de cosas específicamente negativas y específicamente planteadas para eso. Y digo específicamente planteadas porque desde términos de la comunicación se pueden desarrollar mensajes que, a pesar de que parezca que están limpios, por dentro tienen otro concepto y tienen otra idea. Y lo que buscan es como ir empujando eso, determinados conceptos, ir empujándolos hacia un lado positivo o un lado negativo. Eso me parece que de alguna forma también ha influido mucho en la manera en que nosotros empezamos a tener temor del otro, porque dependiendo del concepto que se construya, empezamos a ver a ese otro como un portador de ese concepto negativo. Entonces es lo que vimos llevamos ya varios años, pero que se ha vuelto bastante fuerte en los últimos 2 años, diría yo, con respecto a los inmigrantes que vienen desde Venezuela. Son seres humanos que son exactamente iguales que nosotros y que tienen una serie de necesidades también, pero que han tenido un concepto negativo que se ha construido también a partir de estos diferentes espacios. Y pasamos de las redes, perdón, de los medios de comunicación que otrora fueran más media y que ahora, pues más media son las redes sociales. Y vemos que en las redes sociales también se desarrollan estos discursos de odio y que además han sido demostrados en cosas como el caso de, ¿de qué? De Cambridge Analytica, que lo pueden buscar en Netflix y ahí hay una serie en donde habla de eso. En YouTube hay 10.000 videos en los que hablan de eso y explican cómo se puede desarrollar a partir de una búsqueda de los datos de cada persona un perfil de odio personalizado. O sea, básicamente nosotros no solamente recibimos el influjo del temor que ellos nos envían, sino que ya también personalizadamente tenemos una serie de temores y que al volverlos generales y al volverlos como parte de un concepto genérico, van alimentando también nuestros temores. Eso es lo que se aprovechan obviamente en redes sociales y obviamente en los medios masivos hoy en día también, porque pues ya toman esa misma analítica de las redes sociales y la reutilizan. Entonces, me parecía llamativo lo que decías, Will, porque claro, existe esa prueba que existía ya y que desarrollaba, eh, digamos, buscaba unos determinados, eh, como unas determinadas, perdón, características de las personas. Y hoy en día
esas características nosotros las regalamos a través de nuestras redes, no tenemos que ir a hacer una encuesta, la hacemos en cada momento y a cada instante en que estamos interactuando en Internet, no solamente desde las redes, también desde nuestros buscadores. Y eso va creando un perfil, no solamente de la persona, sino de sus miedos. Entonces, ¿cómo podríamos leer esos miedos? Realmente son solo los miedos individuales, nos han creado unos determinados miedos, nos los han implantado, o también hay una cuestión ahí, como decía Nico, que está muy arraigada en la parte animal del ser humano y que por supuesto pues es algo que pueden aprovechar desde un punto de vista tanto desde la publicidad, la comunicación, la psicología, el marketing, etcétera. Lo que pasa es que eso que tú llamas, digamos que esos temores, hoy por hoy, o digamos que vistos desde la concepción clásica, digamos que vimos a temas netamente individuales, pero precisamente digamos que ya actuando en procesos un poco más profundos y que es lo que digamos que repercute necesariamente en el comportamiento, es como nosotros a esa sociedad, precisamente desde la misma sociedad, desde lo que nosotros nos plan los constructos sociales y que ver no solamente los medios de comunicación, hablándolo en términos de Nicolás, sino también las instituciones de índole social como la familia, no sé, como la misma escuela, como la iglesia incluso, donde a nosotros nos construyen una visión, creería yo, sesgada del mundo porque se plantea a partir de las visiones particulares que se han creado dentro de esos temas o de esos mundos que, digamos, que más nos cultivan o nos ayudan a hacer una construcción errónea de lo que nosotros tenemos como visión de esos temas. Necesariamente en Colombia, hablando digamos que el término particularidades como Colombia, nos vemos dentro de una cultura necesariamente creada a partir de la Iglesia Católica, sin ánimo digamos que estigmatizar nada, pero que en últimas de ahí es de donde se vienen los comportamientos del colombiano y cómo, digamos que como esa Iglesia Católica ha creado toda una visión un poco errónea del proceso. No sé, Nico, de pronto, si quieres de pronto hablar un poco sobre ese tema, tú que conoces más, realmente no quisiera estar un poco sesgado frente al proceso. O sea, ¿yo o el otro Nico? Ah, cierto, son practicidad, Nico 1 y Nico 2. Nico 2. ¿Nico 2 es cuál? Ah, eso, Nico. No sesguemos, no sesguemos. Antes de continuar, Está bien. vamos a unos cortos. Sí, sería interesante poder entrevistar a cada distinto, lastimosamente, Acaba hasta práctico, lo que tenemos. ¿Qué dijiste? Y lo más cercano para lo que podría ser el tema católico eres tu bala, entonces recurrir a tu viciosa sabiduría. Por eso, como ya va a acabar esta sesión, volvemos a reingresar y vamos el argumento de lo que me preguntas, Will. ¿Listo? Es hora de sacar la suma teológica. Es hora de sacar. Nosotros venimos de una institución netamente Saquemos el Maleus Maleficarum, hijo de madre. Bueno, ahí va, ya voy a cerrar esa sesión y ya abro la otra, ya se las va. Listo. Bueno, entonces, retomando lo que me habías preguntado, Will, al respecto, es que es el asunto de la religión, de mundo, los sesgos que se generan
por el tipo de culturas, de visiones individuales que, ¿no? Pues yo diría que tener en cuenta una cosa, antes porque creo que eso no es un tema ni de la religión, ni de esta cultura, ni de esta otra. Yo creo que pasa en todos lados y, bueno, voy a citar a Gadamer. Él decía que el peor prejuicio es el contra todo prejuicio. Y eso a mí me parece muy diciente porque uno no puede esperar no tener prejuicios, de alguna manera. Todos, absolutamente todos, seas el Papa, seas un vendedor ambulante, seas Bill Gates, seas el que seas, ¿sí? Tienes algún sesgo posible que tu capacidad cognitiva sea tan todo lo aprendas, todo lo entiendas de una manera completamente imparcial. Sí, eso de entrada se me hace hasta inhumano, ¿no? Eso lo hace de pronto un analizador de datos de repente, ¿no? Todo lo recibe y solo lo calcula. Como nosotros no calculamos, sino que también sentimos, o sea, bueno, podemos calcular, pero además sentimos, en esa medida el prejuicio viene precisamente a ser algo previo al juicio, ¿sí? Algo que accionamos tal vez instintivamente o tal vez automáticamente como pues por costumbre, precisamente por el tipo de educación que recibimos. Entonces, en ese ámbito humano existe el prejuicio. Entonces, así como, no sé, puede que algo que de repente sucede lo mismo con el ateo eh, creyente y ignorante, que es muy, no sé, como muy estirados, ¿sí? O lo que nosotros todos tenemos prejuicios. Entonces, no hay que quitarles valor porque de alguna manera hablan emocional, instintiva, educación, etcétera, no sé. No necesariamente es malo. Y quisiera introducir otro tema, precisamente con relación al miedo, y es dos tópicos que estructuran también la vida del hombre, ¿sí? Que son, digamos, la capacidad de fe y la capacidad de duda, ¿sí? La capacidad de fe, pues sea esta sobrenatural, o sea, simple confianza, o sea, fidelidad, ¿sí? Nos habla de esa capacidad de apertura al otro, ¿sí? De creer en el otro, y eso de alguna manera trae algo de prejuicio, en el sentido de que yo en realidad no puedo saber qué lleva el otro por dentro casi nunca, ¿sí? Y tengo que ser capaz de abrirme de una manera casi que espontánea y sin mucho cálculo, ¿sí? Para poder ver qué hay detrás, ¿sí? Entonces, en esa medida, yo tengo que confiar por ejemplo, ahorita que hablo con ustedes, o en su amistad, o en cualquier otra, en otro tipo de situación en la que yo me relacione con ustedes, por ejemplo, ¿sí? Y en esa medida la confianza es fundamental. Digamos que es la otra cara al miedo. Hay miedo, pero también hay atracción, de alguna manera hay confianza, hay seguridad, ¿sí? Y si bien hay pues confianza, como les digo, pues también hay duda, ¿no? Digamos que nosotros vivimos en una cultura que, pues, por más de que seamos latinos o que sea tercer mundo o lo que sea esto, pues somos occidentales, ¿sí? Nuestro idioma es occidental, la religión de nuestros ancestros no es la indígena, es occidental, es la religión pues, cristiana. Nuestra educación, que vayamos a universidades, que estudiemos como filosofía, sí, sí, etcétera, nos habla de nuestra educación occidental y de alguna manera a lo que remite esa otra dimensión que hablé, que es la capacidad de duda, digamos que la mente está muy condicionada, o sea, por cómo llevó pues esa capacidad, la modernidad, esa emoción, ese no sé qué sería en un primer principio. En un principio, entonces,
Un nombre del método cartesiano, pues nos habla de cómo se estructura, ¿no? El método de la duda, ¿no? La duda metódica. Y entonces, claro, de repente la duda es súper útil para la ciencia, ¿cierto? De alguna manera, y gracias a eso es que tenemos hoy en día lo que tenemos en términos tecnológicos. Pero en otros ámbitos de la vida eso de repente pues no es tan bueno, ¿cierto? Lo científico, la duda metódica, pues no funciona en otro tipo con el mundo. Por ejemplo, la amistad, el amor, sí, la religión requiere fe. Y me parecería erróneo que el que parte de la duda para explicar cosas de la materia criticara al que cree en un Dios, con igual de erróneo que el que cree en un Dios no le prestará atención a la forma en que aborda la naturaleza el que duda, ¿sí? Y de alguna manera sería algo complementario, ¿sí? No hay que excluirlo. La duda nos da mucho en ciertos ámbitos de la vida. El miedo nos puede dar mucho, pero en otro sentido también nos lo da la confianza, ¿sí? Y la fe o lo que sea, ¿sí? Y no necesariamente, repito, natural. Si es sobrenatural, pues muy bien. No hace menos hombre a un gran hombre el creer en algo que no creer en algo, ¿cierto? Pero normalmente los grandes hombres tienen convicciones y las convicciones normalmente son fe o se parecen demasiado a la fe. Sí, puede ser tanto un santo religioso como un militante político, pero ambos tienen una profunda convicción. ¿Sí? La duda no cabe ahí, ni hay la duda ni el miedo. Entonces, yo creo que me preguntabas tú y lo que me decías, yo creo que ahí el asunto de, del miedo al otro se ve balanceado en ese sentido. No todo puede ser miedo y de algún modo no todo puede ser confianza. O sea, yo no puedo ser crédulo y yo creo que eso también pasa en la religión. El crédulo en realidad es un idiota, ¿sí? No es capaz de dudar de cosas razonables. Y el que duda, pues también es un idiota, pues porque al final no puede dudar de todo la realidad estrellar muy fuerte. Esa sería mi postura al respecto. Y de hecho, digamos que mi cuestionamiento iba, digamos que la sociedad occidental se ha construido, se ha edificado, eh, creo yo, y digamos que fundamentalmente en lo que se crea a partir de todo ese castigo. De hecho, si digamos que tú lo dices, ciertas convicciones principalmente no caben en ese proceso, digamos que de edificación a partir del miedo. Y sí es claro que digamos que culturalmente se puede establecer eso. Podría establecer que siempre hubo eh, bueno, no, un ente superior, llámese el que llame Estado, Dios, el que sea, que pone las reglas de juego y frente a esa obediencia siempre había un castigo. O por lo menos eso se hacía creer a los individuos, digamos, que circundaban ese poder único y digamos que se rebelaban ante ese poder único, pues no en vano, digamos que tuvimos la Inquisición. Y digamos que eso fue una de las posibles etapas, digamos, no solamente porque ese es un ejemplo que se ha repetido a lo largo de la historia y que evidentemente como hay puntos positivos también hay puntos negativos frente a esos. Yo creo que de pronto ese tipo de situaciones, más que referirse únicamente a una cultura específica, como que acompañan de alguna manera al hombre, ¿no? Yo me atrevería a decir que muchas culturas orientales tienen, de hecho, rasgos mucho más autocráticos que las culturas que tenemos, que la cultura occidental. Y asimismo también tienen esa, como esa dialéctica del miedo al castigo. Em, Podríamos de pronto encontrarlo en países islámicos que tengan una relación directa dentro de sus gobiernos,
en los que pues todavía hay de alguna manera y en algunos poblados y espacios como un poco más, digámoslo, alejados de centros grandes de población, todavía hay espacios para la lapidación, para otros tipos de castigo específicos, muy específicos, o ya en un país como China, que si bien de alguna manera mantiene como un pensamiento, entre comillas, laico, dedica buena parte de sus recursos a tener la posibilidad de vigilar y asimismo de castigar. Y entonces muchas personas de su pueblo, pues claro, si bien están cómodos bajo un sistema económico, pues está bien, pero frente a otras situaciones ideológicas, como lo decía Nico, hay personas que mantienen una convicción y en dicha convicción, al momento de chocar con la convicción estatal, como obligatoria estatal, eh, Ujú. de alguna manera también están creando un modelo de Dios o de algún tipo de creencia, pero una creencia que acepta el castigo por parte de ese tercero. Algo así como, como lo que planteábamos desde un principio con la cuestión jovesiana, pero llevada Ujú. a un extremo absoluto en donde ya los dos individuos, si bien no tienen ninguna cabida como únicamente individuos, también pierden de alguna manera sus posibilidades de expresión para incluso dirimir conflictos en el momento en que tengan que ir hacia el tercero. Igual, no sé, a mí me parece que con respecto a eso de los castigos, de alguna manera son necesarios, o sea, las penas, castigos, la idea de consecuencia dolorosa por una acción, pues es constructivo y es un temor que se debe, o sea, por ejemplo, poner un ejemplo muy concreto de nuestra sociedad y es que acá pues no existe casi la justicia, o sea, noticias en las redes sociales, escucha a la gente hablar de criminales que no pagan, ¿no? Eso es un caso así súper ejemplar de esa situación. Hacen una maldad por ahí bien evidente y bien tremenda y no pasa nada. No por un escándalo mediático, Mm. ¿sí? Sucede con el que atraca en la calle. Lo sacan a las 2 semanas porque el juez no, porque se vencieron términos, etcétera, lo que sea. Sí, en el judicial, lo que sea. Y el asunto es que al final eso trae consecuencias porque la gente se da cuenta que no tiene por qué temerle al castigo. ¿Sí? En China sucede algo diferente, si no me equivoco, y es que el policía corrupto lo fusilan, ¿sí? Y eso me parece supremamente ejemplar. En esa medida yo creería que, claro, existe, por ejemplo, el recurso en las religiones. Que mencionabas el caso del Islam, pues es que la ley del Islam es la ley del Corán, ¿sí? Básicamente, eso se llama Sharia, si La Sharia, no sí. estoy mal, ¿sí? Entonces, precisamente, eh, el castigo divino es el castigo político. Eso es un crash, ¿sí? Y no necesariamente es malo. No me gusta mucho el Islam, ¿sí? Pero de repente en alguna otra cultura o bien hecho o lo que sea, de pronto va a ser bien, yo no. Claro, Tanto y no por... es que sea malo, no es que tenga que ver necesariamente malo, porque realmente si uno se pone a decir malo, pues malo va a tener que decir desde un punto y después en el otro punto van a decir malo también. O Sí, sea, sí, yo sí. creo que es más bien otro sistema distinto y que Sí, mantiene, sin embargo, muchas similitudes al nuestro. sí, entonces, en ese sentido, precisamente yo diría que las penas son necesarias porque recuerdan de una manera inmediata, muy real, nada abstracto. Pues tienen consecuencias y ¿qué pasa? Digamos que las sociedades primitivas tienen un mecanismo de control político y social que pues era útil, pero pues no es tan útil, que es la ley del talión, locus per ocus dens per dens, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Tú me haces esto, yo te lo devuelvo, ¿sí? El problema es que esa es una forma de justicia demasiado primitiva y todavía está muy animalizada, ¿no? Todavía no está racionalizada. Las penas como han evolucionado con la mente tratan de racionalizar el dolor y el miedo
como mencioné en un principio, para sublimar. Entonces, no es lo mismo decir tú me robas, yo te quito la mano, ¿sí? No es eso, no es igual eso. El caso de que alguien Sería muy robe. útil, ¿Cómo? sería muy útil. La cosa es que es parcialmente útil porque es una violencia que normalmente busca, ¿sí? Es la lógica de la venganza. La lógica de la venganza es una lógica muy visceral, ¿sí? La lógica de la pena, digamos, penal, o sea, el asunto penal, el delito penal, no está guiada por la venganza, sino por la racionalidad. De alguna manera, lo que pasa es que acá no funciona en nuestro país, como decía ahorita, pero lo que buscan las penas es racionalizar el castigo de tal manera que la consecuencia se vea de un modo racional y no visceral. Si es como usted me hizo esto, lo devuelvo, ¿sí? Y así también se evita que la gente se vuelva vengativa, ¿sí? Sino que más bien entiendan que sus malas tienen consecuencias, ¿sí? Y eso sirve mucho, ¿sí? Por eso nosotros no somos salvajes como hace dos, no sé, 3.000 años, o sí lo son en menor medida, ¿sí? Que no nos pagaron una deuda, entonces descuartizamos el cadáver y cada uno respecto a su deuda, ¿sí? O sea, eso para nosotros no es concebible, ¿sí? Ese es mi punto. Eso es la ley del talión, ¿sí? De alguna manera, esas penas primitivas. Ahora, pues, que pues es más feo porque uno lo que empeña es el alma pagándole a un banco le embargan, ¿sí? Pero no te dan daño a ti, ¿sí? Es una pena racional, es un castigo racional. La consecuencia es un castigo racional, ¿m? Que igual da miedo, que igual afecta y más, pero no destruye de la manera que destruye el cuerpo, pues una antigua. Quiero hacer un Es que comentario ahí. No sé si de pronto el hecho de estar viviendo Ujú. en una sociedad, entre comillas, más avanzada, por lo menos en términos de una conciencia un tanto mayor sobre el otro, un poco más ética, si se le quiere decir así, y también con Mm, una serie de facilidades tanto económicas como sociales, que actualmente tenemos, que no tenemos todos, eso es cierto, pero que de alguna manera se han alcanzado incipientemente. Así que no tengamos ya una conciencia tan cercana y tan real de lo que fuera en otro tiempo ese temor, porque entonces ahí ya digamos, habría el choque de lo que de pronto en un principio dije, que teníamos acá un temor parecido al otro, al que tenían de pronto en el siglo XVII. Pero claramente no estaríamos por ese lado porque de alguna manera confiamos lo suficiente como para no estar temiendo que en cualquier momento nos vayan a cortar un brazo. Entonces, por ejemplo, si dejamos de pagar la cuota de la casa, pues no estamos, en este momento no vamos a tener el miedo de que pasen con unos chepitos de hace un buen tiempo, con una matraca o algo a decir no salga, que tenemos que cobrarle algo. Sí, sí, o que no pero vaya de aquí, pronto a reunirse una agrupación de personas a linchar a alguien por el hecho de que no comparta su pensamiento, que eso sí, no pasa en las ciudades, pero en Colombia pasa en los pueblos. sí, en el campo. no, no es para irnos tampoco tan lejos. Yo pienso que eso todavía se sigue viendo en las ciudades. Lo que pasa es que lastimosamente, teniendo en cuenta de pronto lo que tú dices, Nico, Nico Contreras, perdón. Mm, Nosotros, evidentemente y privilegiadamente, nosotros tenemos, digamos, que unos ingresos un poco más elevados que conste con otros niveles, por así decirlo, socioeconómicos, y que para efectos de lo que estaba hablando Nico Díaz, digamos que ese es una ley o un miedo y de ese poder que es completamente aplicable para esos contextos. Por ejemplo, hablemos del caso de acá, no puedo estigmatizar evidentemente, pero gran parte de digamos que de este sector de la capital colombiana, pende precisamente de esa ley de talión, de ojo por ojo y diente por diente, y que no es que esté mal, porque para el contexto es completamente válido.
porque si no, digamos que si no respondes, consideraría que en ese contexto, de pronto sacando a esa persona o a ese individuo de ese contexto, funcionaría de manera distinta, pero digamos que en ese territorio, eh, o digamos, o funcionas casi que a la fuerza o simplemente estás jodidísimo, porque toca así. Entonces, yo lo pongo, digamos que en ejemplo o en contexto de lo que yo trabajo y es el habitante de calle. Hablemos del habitante de calle, yo le voy a quitar, por así decirlo, una de las herramientas que ellos tienen para subsistir y que quizás es un cuchillo o una navaja, pues evidentemente yo los voy a dejar vulnerables, indistintamente. O, y frente a lo que, digamos que tú decías, evidentemente nosotros nos hemos vuelto más racionales, entendemos que no, no debe ser, o va la redundancia, no es el deber ser. Nosotros a la ley del ojo por ojo y diente por diente, pero que se ha transformado, por así decirlo, los componentes de esa ley en otras cosas. Tú los llamabas banco, ahorita no nos mandan un chepito y no nos quitan visceralmente un brazo, o están quitando un poco más de lo que hoy por hoy necesariamente se podría llamar bienestar. Tiempo de calidad con las familias, por estar trabajando precisamente para estar pagando la deuda del banco. Sí, sí. Bueno, sí, hoy volvió Raúl. Volvió a la luz. ¡Ya, Raúl! Raúl siempre ha estado, lo que se había ido era la luz. Qué pena. Exactamente, se fue la luz y quedamos mal. Sí, ahorita. ¡Raúl! ¿Cómo va la conversación? Bueno, escucha, estamos Escucha, escucha. hablando sobre el miedo, hemos hablado sobre, en este momento, bueno, vamos a lo que estamos hablando ahorita. Estaba hablando Wilson y pues Nicolás, estamos hablando Wilson, Nicolás y yo sobre, digamos, ciertos problemas sociales derivados de situaciones sociales, no necesariamente problemas, derivados de, no sé, del deseo de venganza, de la cuestión de las penas, ¿no? Como factor que genera miedo en las personas, por ejemplo. Entonces habíamos hablado, lo último que dijo Wilson fue sobre el contexto de los habitantes de calle, sobre la situación de las personas, no sé, de sectores de la capital, un poco complicados, digamos, en cierto sentido, ¿no? Que son un poco violentos, donde sí funcionan por violencia, venganza, donde no existe, digamos, la racionalización de la en el sentido de que un castigo o una corrección se hacen con un fin, no sé, edificante, explicativo, sino simplemente para hacer pagar al otro lo que causó en la propia persona, ¿sí? Entonces, básicamente, yo en ese punto, pues, iba a decir de lo que dijo, pues, Wilson, que a mí me parece malísimo el hecho de que, no sé, pues, no estoy diciendo que igual vaya a cambiar ni que tenga la solución, pero no me parece bueno en ningún sentido que eso funcione en los, por ejemplo, eso me habla precisamente de que les hacen falta ciertas cosas para salir adelante y, y ser, no sé, parte de lo que necesita el país para mejorar. Entonces, claro, de repente hay gente muy buena, como en todos, pero el hecho de que hayan tantas pandillas, tanta violencia, eso lo que muestra es que, por un lado, sí hacen falta ciertos recursos materiales, pues porque como bien sabemos, uno, pues, primero es animal, ¿cierto? Y si no tiene lo que necesita como animal, pues va a depender de lo que depende el animal, que es de sus instintos de supervivencia solamente. Claro, el animalito con hambre, si ve posibilidad de comer, pues va a ser agresivo. Animalito con sueño va a buscar cómo satisfacer eso. El animalito con deseo sexual solo va a buscar reproducirse, etcétera. Pero en una sociedad que ya no, que ha aprendido a dar esas sensaciones porque ha tenido los medios, porque ha tenido la educación, etcétera, etcétera, pues va a poder lidiarlos mejor y de una manera
manera es precisamente es lo mismo que pasa con los castigos y demás. Entonces, claro, obviamente un habitante de calle que peca, si yo le quito el cuchillo, pues otro va a llegar con un cuchillo y lo hago simple, ¿sí? O sea, es obvio. ¿Mm? Pero pues la gracia es no tanto decir como no se lo puedo quitar, pues es que yo no se lo puedo quitar, el cuchillo, ni la lata, ni, no sé, ni su forma de ser agresiva, no sé. Pero sí podría pensarse es cómo hacer con esa persona de repente en específico en ese caso, sino cómo hacer para que esa persona entonces cuchillo, ¿sí? Que ese es el asunto, cómo hago yo para que una sociedad, una comunidad no tenga que recurrir a la violencia, que no tenga que pasar hambre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el problema de fondo. Entonces, en esa medida, si uno tiene que ser un poco, no sé, un poco muy racionalista y ser capaz de creer, por vía siempre tiene que ser una racional y que no da igual cualquier otra o cualquier respuesta ante ciertas situaciones, ¿sí? Porque el miedo no se vence ni se maneja el modo en que lo hacen los animales, ¿sí? Corriendo o atacando. El miedo se vence pensando, dialogando y pues sí. Y eso es lo que hay que enseñar a las personas, claro, económicos, educación, ¿no? Digamos que ese es el proyecto que debería tener una sociedad, ¿cierto? Que los papás educaran bien a sus hijos, que los colegios educaran bien a los niños, de entrada que pudieran darles comida 3 veces al día al menos, etcétera. Y así es como se vence el miedo a los otros, o sea, no hay otra. Yo no puedo confiar en el otro si del otro no recibo nada, ¿sí? Y es eso, es darle a los demás algo de mí, o sea, tú indigente, estás compartiendo tu educación, pollo, de pronto un cuchillo, pero de repente es un poquito mejor porque tú le hablas que si no estuvieras, ¿sí? Sí, Pero no es lo mismo que le hables tú, que le hable otro con el mismo problema y que lo esté insultando. ¿Sí? Entonces, hay que apostar Precisamente, siempre por eso que es capaz la educación, la racionalidad y la confianza. es interesante permítame eso, hacer una precisamente. y digamos que no, digamos, para no incurrir de pronto en una mala interpretación, y es que ese planteamiento que yo decía de este sector particular, digamos que de la ciudad capital, no era para estigmatizarlo, sino para dar un ejemplo, porque digamos que puntualmente esa situación se puede repetir también en todos los sectores de la ciudad, tanto en estratos o en niveles socioeconómicos bajos como en niveles socioeconómicos. De hecho, no en vano las autodefensas de Unidas de Colombia, donde básicamente funcionaban bajo el mismo contexto y bajo la misma lógica. Eh, no haces esto, te mato, no estás en contra mía, pues te mato igual. Eso y digamos que lo que se derivó inicialmente como las convivir, que básicamente eran creadas para ejercer un miedo, digamos que ante, o para contrarrestar, por así decirlo, un miedo en ese momento con las guerrillas y que se terminó convirtiendo en una cosa completamente monstruosa que ya todos conocemos. Excúsame, Raulito, por haberte interrumpido. Bueno, voy a decir una cosa, pero voy a decir otra, ya no sé cuál voy a decir. Eh, Porque también estoy un poco perdido en lo que han hablado. Pensaba precisamente que en lo que iba a decir cuando se cortó la luz, una parte era que precisamente este miedo al final es una idea de proteger y no solo tanto basal como hablaba Nico en un principio que estaba exponiendo la idea de los basales, sí, pero muchas veces se da para poder proteger lo que se tiene. Entonces es más o menos lo que decía en este momento Wilson, que es un miedo a proteger a mi comunidad. Yo recuerdo mucho en un libro que se llamaba No nacimos para semilla, que como nosotros fuimos extraditados eh, extraditados, no es la palabra, pero fuimos por la violencia y en ese cambuche que tenían en algún lugar en Medellín, ellos decían nunca más. Y ese nunca más significaba que a quien fuera a sacarlos o a quien hiciera un problema iba a ser
la muerte. Esto generaba este ciclo precisamente, que no había miedo como tal. De hecho, estos niños no suelen tener miedo porque no tienen idea tampoco mucho de lo que es vida o muerte. Viven bajo como esta idea de sin razón, sino de voy a moverme y la idea es que está mi mamá y voy a cuidar el pedazo de terruño que tengo, que es esta casucha que pudimos tomar de un terreno cualesquiera en una periferia de la ciudad. Y bueno, uno lo puede ver replicado en otros lugares también con esto, con este nivel de violencia, como en Sao Paulo, en Bogotá, en Perú, en muchas partes. Eso es interesante, precisamente porque si uno no da o no se abre al espacio de brindar un momento en que las personas compartan y puedan abrirse a un lugar de seguridad, de la seguridad como comprensión del otro que está ahí y que no va en contra tuyo, no se va a poder lograr. Y precisamente es lo que estaba exponiendo Nico cuando me conecté a la si lo descomponieron asertivamente mientras yo no estaba. Ahora, ¿qué era lo que iba a decir antes de que me hablara Wilson? Era que precisamente tengo una anécdota que me pasó ayer con una persona de la que estamos hablando puntualmente, de una persona de un recurso socioeconómicamente bajo. No es habitante de la calle, pero sí podríamos un estrato 1. La cosa es que yo fui a un plaza, estaba cansado de la casa, y aquí la cuarentena no es salí a una plaza. Dije, voy a una plaza y me voy a sentar ahí, y me senté, y había un señor que estaba cerca, entonces me senté a 1 metro, y el tipo me empezó a hablar. Y bueno, el tipo también se veía un poco así como... Pues, entonces yo dije, bueno, igual le voy a hablar, porque no lo voy a hablar. Y entre eso empezamos a hablar, que era una persona que tenía un problema con el alcohol, tenía muchas preguntas, muchas ideas, muchas cosas, y buscaba algo. Al final yo me quedé hablando ahí con él mucho rato, muchísimo rato, y claro, bueno, para hacerlo corto, el tipo, así resumiendo, el tipo había estado en sumatoria 12 años de su vida en la cárcel, tenía 3 tiros, me lo mostró, estaba buscando trabajo, tenía una familia, entonces empezamos a hablar de su existencia y del gran problema que tenía con la existencia. Y bueno, al final fue eso, como que él estaba buscando y esperando encontrar algo para poder hacer una función útil en la sociedad, pero que tampoco se le brindaba. Mm. Y al final me pidió un abrazo. O sea, ya con el coronavirus, me dio un abrazo, y yo era como, ya, pues, que sea lo que sea. Y ya, igual le di un abrazo porque el hombre lo necesitaba. Y era un tipo que estaba buscando mala y que tenía esta exposición, que estaba expuesto a la violencia, pero en el sentido de que intenta cuidar algo que tiene, porque no tiene otras alternativas para poder cuidarlo. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que alguien le brinde algo para que vaya. Muchas veces pasa que si pueden tener algún tipo de drogodependencia, puede que te quiten algo, te roben, qué sé yo. Parte de la confianza de abrirse como persona y solo el abrir tras su miedo y se vuelve vulnerable, logra sentirse segura porque no está otra persona que está así frente, así paso, así nos vamos a dar los puños, sí, sino que ya es como meta, yo no le tengo miedo, se van a quedar como, ok, ¿qué hago? O sea, no tengo, te cubro, te protejo y me doy a ti. Y esto también parte de, bueno, yo trabajo en una fundación cultural acá en el pueblo, en Limache, y ella era también súper confiada, y de hecho la robaron varias veces, y yo aprendí, y decía, pero, decía Gaby, oye, ay, pero los libros, es que hay que estar abierto, y si te roban, yo decía, Gaby, sí, pero son los libros, la gente los va a devolver, las personas esto no va a ninguna parte. Y yo decía, bueno, porque venimos allá de, que la gente se que van a decir, no, yo confío. La confianza era alta, muy interesante. También trabaja en una pizzería que trabajó por entretención. El hombre también es súper confiable, dicen las personas, ya, tome, transfiérame en la casa.
Y mucha gente, como si te refieran a la casa, yo no le puedo robar las 10 lucas, bueno, no sé, serán como 40.000 pesos colombianos, como los 40.000, y el tipo le dice, no, yo confío en usted, yo confío en que usted me va a transferir, nomás, vaya, cómese su pizza caliente en la casa que se le va a enfriar, y usted transfiérame, que yo confío en usted. Es una postura completamente diferente de la vida, es una postura de que ya no está el miedo, es una postura de que yo confío en ti, me abro completamente. Lo vicioso, que es también explicado para semilla, que explican completamente este ciclo vicioso donde sigue generándose completamente. El fuego que se pelea con fuego genera el incendio. Eso, no sé si ya lo habían hablado. No, y fue Pues muy chévere ese aporte, Raulinho. De hecho, de lo que estaba diciendo Nico, de lo que estás comentando y también con lo que hablaba Wilson, me parece que de alguna forma nace también una serie de puntos que podemos rescatar que implican la emotividad, la racionalidad, de alguna forma como la educación en ciertas humanidades o ciertos saberes específicos que ayuden a la persona a tener como una conciencia propia y conciencia de los demás, pero ante todo está como el centro absoluto de la empatía, que es lo que ahorita contabas, Raulinho, como esa posibilidad de coger y abrazar al otro y decirle me abro, le permito que me conozca, me permito conocerle y a pesar de pronto de tener miedo lo combato para no caer dentro del círculo vicioso. Porque claro, dentro de una lógica de venganza, nunca va a dejar de haber miedo. En donde yo tenga que cuidar siempre mi terruño y lo tengo que cuidar frente a cualquier cosa, eventualmente, pues yo voy a tener que recurrir a cualquier tipo de acción coercitiva frente al que venga, siempre. Hace poco escuché un cuento de un programa de podcast que sigo hace rato. No recuerdo bien el nombre del autor, pero es un autor español de principios del siglo pasado. Y precisamente tomaban la idea del muro. Él describía como dos familias estilo Capuleto, me olvidé el nombre de la otra familia. Bueno, tenían un enfrentamiento y en ese enfrentamiento no se podían matar porque toda la gente estaba atenta en el post, estar muy pendientes. Ellos decidieron construir un y bueno, se llevan matando por. Me gustó mucho una escena que decían que el abuelo estaba paralítico y que el abuelo fue como un dios muerto de la, como un, uy, me cayó una cosa. Era como un dios muerto de la, un dios muerto de la venganza, de la ira. Y el punto de este muro se rompe cuando en un incendio los familia contraria en un acto de valentía entran y rescatan al abuelo y luego frente a su propio miedo siguen entrando a sacar todos los enseres de la casa, o sea, la casa enemiga. Y al final, cuando empiezan a reconstruir la casa, que es como la idea final, construirla, ellos dicen, no, lo primero que tenemos que hacer es tumbar el muro, que nos separa de poder encontrarnos a nosotros mismos, o algo así. Pero el cuento es muy bueno y transmite esa idea, porque el muro, para defenderse y para frente a un miedo, y es lo que es la función más fácil, ni siquiera es pelear, es como ignoro. Y uno puede hacer muros de muchas maneras. Entonces, juntar violencia de muchas maneras. Y decimos, yo no soy violento. Pero resulta que generamos muros desde el lenguaje, muros desde nuestra postura, personas. Por ejemplo, o generar el muro de la indiferencia al indigente. Entonces está el indigente y está el muro de ese tipo aquí no existe, yo no lo veo. Y es una violencia súper fuerte, porque al final civilizando. Y con ese proceso de invisibilizarlo, ya está. Entonces también es bueno pensar precisamente en eso como un ejemplo de violencia
que podemos crear y que perpetúan otras cosas que son violentas, como clavarte un traje en la cara o decir una grosería. Pero es como la idea de qué otras violencias dentro del lenguaje que construye este tipo, nuestras actitudes generamos a nuestro alrededor, eh, propician estos ciclos. Súper interesante. Howard Richards, que es este filósofo y economista que acá en Limacho, en el que he hecho algunas cosas, citaba a un autor que no recuerdo, y él decía que siempre había como que él respetaba la idea del otro. Yo siempre lo cita cuando, porque yo algo no, violento, soy violento. Entonces decía como, yo respeto tu idea y no comparto o sea, no comparto tu idea a la otra, pero voy a respetar tu punto de vista, incluso con mi vida, porque esa es una postura completamente pacifista. O sea, puedo no compartirla, pero te respeto tanto que doy mi vida por eso. No me recuerdo cuál es el autor. Pero es interesante esa postura violentos de alguna u otra manera y no nos percatemos de cómo lo somos. Es que en últimas como digamos que habíamos adaptado a la charla del día de hoy, digamos que el miedo es un proceso que necesariamente tiene que estar en todo el ser humano. El proceso de miedo tiene que estar sujeto por algo, es decir, a ese proceso violento que para el ser humano, o digamos que para efectos prácticos, podríamos decir que el ser humano es necesariamente violento por naturaleza. Que cómo se manifieste esa violencia, pues ya es distinto. En muchas ocasiones esa violencia puede ser canalizada a través de esa misma heteroagresividad, puede ser canalizada a través de otros aspectos. No en vano existe la psicología clínica o que probablemente pueda estar derivada en muchas ocasiones la misma violencia o ese mismo miedo a través de la violencia puede estar canalizada en una patología que llámese, ¿qué te digo yo? No sé, sociopatía, psicopatía, y que más esa es la manifestación de esa violencia o de ese miedo, creo yo. Yo quisiera Nico, una dale. cosita. Qué pena, no, sigue, tú que no me cuenta. Yo luego hablo luego. Dos puntos. Uno, creo que lo que dice Raúl, lo que decía Raúl de la cita era Voltaire, creo. Creo que sí. Creo que es Creo que Voltaire. sí, pero no recuerdo. Pues, Sí, era como sí. respeto tanto tu derecho a decir las cosas que voy a defenderlo hasta con la muerte, así no lo Algo comparta. así, algo así era, sí, sí. Y en cuanto a lo otro, creo que más que violencia, de pronto el ser humano sí tiene naturalmente una serie de como de pulsiones o como de eh, llamados naturales, claro, animales y fisiológicos. Pero así como tiene eso por naturalidad, también tiene por naturalidad la capacidad racional y la capacidad de compartir en sociedad. Entonces, en alguno de los dos puntos el ser humano tiene que decidir, y lo decide él o lo decide su mente o lo decide incluso su cuerpo, y tiene que enfrentarse ya a esa decisión mediante la voluntad, de decir, yo dejo que esas funciones mías personales que tengo como animal me guíen y yo termine pues manejado por ello, o si yo dentro de lo que estoy viviendo creo y considero ya como individuo, no por el hecho de estar en una comunidad específica, sino como individuo, tomo la decisión de que puedo de alguna forma pararlas o manejarlas o controlarlas, pero no en algún caso reprimirlas, porque eso también genera problemas psicológicos. Eh, de tal manera que yo pueda compartir con otros seres humanos sin que al final yo termine imponiendo esa serie de funciones sobre el otro. Ya, quería comentar eso. Yo quisiera solo añadir una cosita,
y es con respecto al asunto de la violencia. Yo creo que no necesariamente tiene que ser violencia el muro. De alguna manera, también la ira puede ser activo, ¿sí? Entonces yo recuerdo a Aristóteles diciendo algo como que el problema no era la ira, ¿sí? La ira no tiene malo necesariamente, si se manifiesta de la manera adecuada, en el momento adecuado, Suena etcétera, adecuada. etcétera. Es que, sí, Entonces, En el yo punto creo que medio. eso es esa capacidad que tenemos de que eso que puede ser tanto bonito como la emocionalidad de nuestra relación con los demás, ¿sí? Estemos siempre lado, que el otro también sepa ver yo qué necesito, yo qué pienso, cómo reacciono ante ella misma, ¿sí? Ante esa persona. Entonces, efecto poner, no mirar al indigente, ignorarlo, obviamente eso es violencia, ¿sí? Yo creo que en el 99% de los casos es violencia, excepcionalmente será inteligente, será legítimo, pero en muchos casos esos muros que como decía Will, que son protección, ¿sí? Esos muros que son protección, pues son necesarios para la supervivencia y no solo en el sentido primigenio de el muro físico que me defiende de los peligros de la naturaleza y de los demás, sino esos muros, no sé, afectivos, esos muros espirituales que permiten que se construyan ciudades, culturas, pues, que florecen, porque esos límites muestran precisamente todo lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que hace la cultura, delimitar el punto donde no rige el puro azar de la naturaleza, ¿sí? ¿Sí? Como acá llega el dominio de la naturaleza, ¿sí? Y eso es lo que hace una ciudad, una casa, un sistema legal, etcétera, etcétera. Importante para el miedo, para la violencia, porque no se manifiesta igual la violencia literalmente. Si viviéramos como tribus de hace 7000 años, seguramente era más complejo vivir. No hay de otra. Esas personas trabajaban el triple para conseguir una octava parte de lo que nosotros conseguimos y con el alto riesgo de que otros tal vez menos trabajadores se lo fueran a robar, ¿sí? O por la mala, ¿sí? Pues porque querían conseguir sin tanto esfuerzo, ¿sí? Que todavía sucede, pero digamos que en una menor, ¿sí? Y un poco menos dura. Seguramente todavía hay mucha hambre, mucha violencia en el mundo, pero por alguna razón ya no somos una especie que vive, no sé, rigiéndose como por las leyes de la naturaleza y por eso habemos 9.000 millones, ¿sí? Precisamente porque la vida ha encontrado ciertas facilidades mayores. No estoy justificando tampoco, pues, ni la pobreza, ni la violencia, ni demás, pero sí que la tenemos fácil desde que hemos racionalizado muchas cosas. Y ese es el punto a favor que hay que ver, ¿sí? Siempre que racionalizar ese tipo de cosas, el miedo, la violencia, también es constructivo, ¿sí? O sea, la ira construye porque permite desarrollarnos, así sea con las uñas, pues porque esto tampoco es un paraíso, pero nos permite avanzar, así sea dando muy pequeños pasos. yo creo que eso es muy válido, pero hay que tener en cuenta un punto. O sea, todas las emociones son súper constructivas, claro. Tenemos que, hay momentos, por ejemplo, en la huerta me cuesta un montón o no, no sé, podar el árbol o quitar la planta para que crezcan otras. Pero yo digo, pucha, que crezcan todas. Me cuesta destruir, pero es necesario destruir para que crezcan. Ahora, tiene mucho sentido, pero en el proceso de evolución, yo creo que aquí nos un punto, y aquí va a sonar a New Age, porque estamos en este punto en el que vamos trascendiendo, ¿no? Y llegamos al punto de la máxima razón. Y la razón crea monstruos. Entonces nos damos la razón, y aquí yo, y por favor, nadie me vaya a tirar al fuego antes de que termine. O sea, Hitler es la raja, es fantástico. Hitler es lo máximo, porque Hitler es una de las mayores expresiones de la razón y la eficiencia. Es la sociedad industrial. Un engranaje perfecto. Lo que no funciona entre los engranajes se saca. Pasado mental,
para afuera. Usted está muy viejito y no puede trabajar, para afuera. Usted está para afuera. Usted es judío, me llaman para afuera también. La máquina funcionaba de más grandiosa. O sea, Hitler levantó un país que lo despedazaron los franceses y todos los aliados en la Primera Guerra Mundial, lo dejaron. No. Otra vez. No se La fue la imagen que quedó fue genial. Una foto, tómale una foto, Nico, tómale una foto. ya le tomo la foto. Estoy tratando de. Listo, No, ya, no se ya, ya deja. imprimí el pantallazo todo bien. Bien, bendito. Lo peor es que Se tiene ven mucha razón, acudiendo, Raúl. Tiene mucha sí, razón porque también el extremo de la racionalidad, pues evidentemente exacto, nos lleva a una deshumanización total. Entonces, ¿estamos en dónde? En un punto medio ahí bien interesante. exacto. De hecho es precisamente lo que nosotros vemos hoy por hoy dentro de nuestra querida nación y que lastimosamente estamos viendo como ejemplo ay, joder, madre, al señor Uribestia, y que es el extremo de la razón, por así decirlo. Racional no lo escucha ciertamente en muchas cosas que él dice son completamente válidas, pero no porque sean válidas se tienen que aplicar. Y es a eso a lo que vamos, digamos que racionalizar todo no necesariamente es completamente bueno. Bien, digamos que hemos Y también, racionalizado o por lo menos podemos entender lo que es el miedo, necesariamente el entendimiento va a limitar que haya una consecuencia de, o que por lo menos no exista ese miedo. Entonces, ese polvo a tierra sí nos sirve para nosotros digamos, un poco o regularnos un poco nuestras conductas en relación a ese miedo y a esa posible violencia, pero no necesariamente es del todo bueno, digamos que cayendo en términos hitlerianos, porque para efectos colombianos, por así decirlo, podríamos decir que las cosas podrían estar mucho mejor si elimináramos o por lo menos sustrajéramos a la colombiana todo ese proceso migratorio. Eso implicaría de que nosotros tuviéramos que, de alguna forma, eh, no sé si suene feo, pero sería como un poco matarle a ese migrante que no nos gusta mucho en muchas ocasiones y que nos causa ese problema y que racionalmente para efectos colombianos es válido o legítima, digamos, la situación. Creo que, digamos, actuando en términos lógicos, no podríamos hacerlo y tampoco estaría bien hacerlo. Ponlo en ejemplo, Nico, del caso de su merced que está casado y yo que también estoy casado. Eh, digamos que a veces actuamos un poco medidos en términos de qué le va a gustar a esa otra persona, de qué le va a gustar a esa otra persona. Y, sí, y en ese orden de ideas, nosotros digamos que nos medimos mucho la conducta y a veces sería completamente válido uno querer, digamos que eliminarlo para no decir otra cosa a esa otra persona porque nos causa eh, cierto, ¿cierta que, Will? racionalmente, ¿Cierta que, sí, perdón? el genio. Bueno, nos emputamos. ¿Sí? Pero no por entender de que yo quisiera eliminar a esa otra persona para beneficio propio, está bien hacerlo. ¿Mm? Yo creo que es sobre En todo el, en también el caso, comprender en el que, caso de y digamos que ya te termino con eso, en el días funciona exactamente así. A mí no me gusta, yo soy completamente racional, entiendo que no, digamos que no me gusta lo que pasa con el otro, pues simplemente lo elimino. Y para esta persona está bien, pero para el resto del mundo no.
racionalmente funciona él. Claro, la cuestión es que en un extremo de esa racionalidad y aplicándolo también, y está chévere que lo apliquemos también en un espacio cotidiano, ¿no? Que no lo vayamos como a exteriorizar completamente al país, sino que también lo partamos desde nosotros. Evidentemente, siempre vamos a tener una serie de encuentros con todo el mundo. Y más si uno vive con una persona y convive con una persona, pues uno va a tener de alguna forma encuentros porque somos distintos. Y vamos a tener encuentros también, y benditos sean esos encuentros, porque estamos construyendo a partir de lo que hablamos. No, es que no me gusta esto. Bueno, pues dígame que no le gusta y yo no lo preparo. No, no le doy de eso. Pero a mí sí me gusta y me lo voy a comer. Porque el hecho de que a ti no te guste no quiere decir que yo no me lo pueda comer. ¿Sí? Es algo sencillo, pero que de pronto en muchas situaciones familiares en nuestro país puede desembocar en una pelea en la que se boten platos o terminen de pronto pegándose una cuchillada, como pasa mucho en las situaciones de violencia intrafamiliar, Sí, ultrafamiliar, que sucede en nuestro país y que con esta situación de la confinación y la cuarentena que estamos viviendo, este programa se graba el 5 de junio del 2020, pues sucede que hay personas que por unas cuestiones tan pequeñas como esas caen completamente en una irracionalidad de atacar y matar, bajo una lógica, como lo decía Will, tal vez racional, de eliminar aquello que impide que yo cumpla algún tipo de deseo. Entonces se vuelve ya algo hasta paradójico, porque yo hago algo completamente irracional que tal vez no habría hecho estando bajo una lógica personal o una mente despejada. Tal vez de pronto lo que nombraba Aristóteles en algún momento, que era como unos casos excepcionales en los que había que tener cuidado porque las personas actuaban por ira absoluta, no era ira, sino como un arrojo distinto, que no era como tal la ira, donde atacaban y después se miraban las manos llenas de sangre y decían, ¿por qué hice esto? Y que no se podía catalogar de la misma manera que los casos en los que uno podía tener una racionalidad más sopesada y más tranquila. Ahora bien, claro, en una situación familiar sí creo que siempre va a tener uno, no solamente Ay, el punto de voy encima del otro para yo ganar una discusión, sino de amo a esta otra persona, bien sea esposo, bien sea mamá, bien sea tía, bien sea hermano, bien sea cualquier persona de la familia o persona cercana que conviva en el mismo espacio. Yo amo a esta persona y bajo esa lógica de amor, como de comprensión del otro y de dación al otro, soy consecuente en que tenemos puntos distintos, tenemos que encontrar unos puntos medios y en algunos casos debemos ceder también, porque en ese ceder también de alguna manera se mantiene una mejor, eh, una mejor lógica de sociedad, una cercanía que no implique coerción, sino que implique más bien un pacto y no sellado por una lógica de un tercero, sino un pacto entre nosotros, sellado por nosotros, por nuestras voluntades. pues en ese respecto yo, y con lo que pues, se venía diciendo, racionalidad, claro, yo entiendo que la racionalidad también es un veneno, de hecho, uy, se volvió a ir Raúl, miren. Entró y se fue, pobrecito. Sí, sí. Qué pecado. Yo pienso que hay un asunto y es que, pues sí, hay un tipo de racionalidad bien moderna, que es esa confianza como absoluta en la capacidad técnica del hombre, ¿no? Y el ejemplo que ponía Raúl de Hitler es perfecto porque en mi este engranaje hace que esta máquina ande rápido, pero este es un freno que me la jode. Entonces quitemos al judío, al gitano, al negro, al que no sea ario, al que sea retrasado, a todo lo que nos sirva, ¿sí? Digamos que pues así funcionan las máquinas y él en esa lógica pues era muy eficiente, ¿sí? Y en ese sentido de alguna manera, pero es una lógica que está presente en nuestra sociedad. O sea, yo creo que un ejemplo muy claro, que muchas van a empezar a decir que
no te metas en mis ovarios o maricadas así. Pero pasa lo mismo con el aborto. El aborto es una forma de hacer lo mismo que hacía Hitler. En las sociedades donde se aborta mucho y es muy legal, pues no hay ni mongólicos, ni enfermos, es decir, no hay humanos imperfectos por esas situaciones. ¿Sí? Eso de alguna forma también es eugenesia. Entonces, es un problema de la cultura en la que nos... Sí, entonces, de hecho, muchas veces yo lo que pienso del aborto, más como cuestión de libertad y eso, a mí me recuerda a lo mismo que hace la industria en la naturaleza. Si ustedes piensan, por ejemplo, qué sucede con los bosques y la biodiversidad, entonces yo me imagino el bulldozer metido en una selva tumbando los árboles solo con que esas máquinas tienen una fuerza impresionante. Entonces esa vuelta se prende, anda y tumba lo que hay adelante. ¿Sí? Y eso es lo que genera, pues, para tumban árboles, matan animales y con eso se industrializa. Pues el aborto en ese sentido y otras prácticas culturales son semejantes, ¿no? Piensen en los tatuajes, piensen en, no sé, los implantes, ¿sí? Para los embellecedores como implantes, la cirugía pues estética y demás. Son formas de industrialización sobre la naturaleza humana. De una manera lo que quieren hacer es como, en las comillas ahí, es industrializar esa, como esa selva virgen que es la naturaleza humana. Y lo mismo es el aborto, si ustedes lo piensan, es coger aparatos hechos pues y cortar la naturaleza. Entonces, me parece que esa racionalidad técnica atraviesa toda nuestra cultura, toda. Y de hecho nosotros somos parte de eso de una manera casi que inevitable y muy dolorosa, porque a la vez que nos quejamos de lo que hacemos con la naturaleza, somos los actores principales de esa destrucción, ¿sí? Y esa racionalidad, en efecto, es muy venenosa precisamente porque es muy eficiente. Es tan eficiente que por eso vivimos tan tranquilos. Y estamos en una pandemia e igual estamos como reyes, ¿cierto? Porque no Sí. podemos tenerlo. Pues estamos como tenemos luz, servicio de agua, internet, sí, son una cantidad de cosas con las que no soñaría una persona hace 100 años, así fuera el estrato más alto. Y las que son de estrato más alto del mundo ahorita, pues viven como dioses. ¿Sí? Si nosotros vivimos como reyes, ellos viven como dioses. Manera. Entonces, me parece muy complejo porque ese tipo de racionalidad efectivamente ahí es destructiva, ¿no? Eso yo ya lo llevaba señalando todo el pensamiento por más de hace 200 años, yo creo. Y yo me refería más bien a otro tipo de racionalidad, que es como la que ustedes han dicho, por ejemplo, eso que decía ahorita Nico, de yo no me voy a poner a discutir y a pelear, sino que es que yo quiero a esta persona, ¿sí? Igual detrás de eso hay un proceso como de reflexión interna, es ese tipo de racionalidad a la que me refiero, de saber modular eso que en nosotros es muy visceral, ¿sí? Entonces, no sé, la ira, entonces yo me pongo bravo con, ush, Raúl, ¿Se quedó así como se apagó la luz? ¿Alcanzó a ver o no? Bueno, Quedaste perdón. detenido en el tiempo, pues Raúl. siempre quedas haciendo una cara, como quedas. Bueno, voy a cerrar rápido, perdón. Ay, Sí, como la idea del dale, nazismo. habla. ¿Se fue? ¿Ya se fue? Se está autocensurando, weón. Uy, tómenle la foto, uy, porra. La foto ya Se mismo. está autocensurándose. Qué Muy bueno. pecado. Ay, pobre Raulito. Bueno. Ay, no. Lleva a ser Bueno, la no sé qué tercera les vez. parece si vamos Vamos cerrando.
Digamos que Sí. concluyéndole el tema de hoy de lo que hemos hablado, pienso que igual hay mucha tela por cortar, pero últimas ha sido el miedo un mecanismo muy útil dentro del contexto colombiano para generar ese que se sigue ejerciendo, no en vano estamos dentro de las casas temiendo en últimas a que nos contagiemos, sea cierto o no sea cierto, no estoy acá buscando eso. Y que ha funcionado aquí para atrás, hablemos de todo el contexto violento que no vamos a volver a tocar y que hablamos en el episodio pasado, por así decirlo. Y pues que se va a seguir viendo útil o no, racional o no, sigue existiendo ese miedo. Y obviamente lo vamos a ir canalizando de diferentes maneras. Es muy cierto, Nicolás, don Nico, Dime, ¿quieres hacer un aporte final ya ¿para para ir cerrar? ¿Algo cerrando? para cerrar? Sí. Nada, pues yo pensaría que esta gran discusión súper elevada, el asunto concreto es ver que el miedo al otro tiene dos dimensiones. El miedo a protección, que se ha mencionado como defensa, como instintiva de conservarse, pero tiene otra dimensión que hay que superar, que es la dimensión, digamos, destructiva, prejuiciosa, en exceso prejuiciosa, y que hay que reemplazar por una buena dosis de personas en el mundo, ¿no? En el futuro, etcétera, porque es una perspectiva que abre al hombre a lo que no entiende, pero lo abre de tal manera que lo hace. Y sería eso. Ok, yo quisiera también agregar que, bueno, digamos, bajándolo de como decías, Nico, que es una discusión bastante elevada en algunos casos, me gustaría de pronto también hacer un par de comentarios un poco más rebajaditos en términos de nosotros podemos decidir si nos convertimos en el Homero Simpson que frente a cualquier cosa que le dicen dice, ¡ah, sí! Y pone la mano. Seguro han visto el sticker por ahí también en WhatsApp que siempre dice, ¡ah, sí! Como enfrentando a lo que dice el otro siempre con un cierre, con lo que llamaba Raúl un muro, o si de alguna manera nos abrimos y tenemos la posibilidad de escuchar y tener también como conciencia de que depende en buena manera de nosotros como individuos empezar a construir algún tipo de cercanía al otro. Porque no, como lo decía Nico, tenemos que tener prejuicios y somos prejuiciosos, los seres humanos somos prejuiciosos, pero dentro de ese prejuicio podemos actuar. Entonces, en el prejuicio de que el otro no lo va a hacer, de pronto el otro no va a ser abierto, pues yo sí lo soy. Y de una vez con eso mato dos pájaros de un tiro, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues quería como hacer ese comentario ahí ya a modo personal. Y quería agradecerles por haber estado hoy en este programa que se nos fue larguito, pero estuvo muy chévere, me parece que estuvo bien cargadito, con buena charla, con buenos comentarios. Y quiero agradecerle a los que estén viendo este programa a que nos sigan en el proyecto Casa del Árbol, que sigan también en Instagram Casa del Árbol y que busquen a nuestros compañeros que también tienen sus redes sociales por ahí, los vamos a estar mencionando como Raúl Montoya, psicólogo, para que también tengamos otro tipo de interacción y que podamos seguir construyendo no solamente país, sino que podamos construir personas, que podamos construirnos nosotros mismos y que podamos sacarle provecho a lo que es una buena charla con amigos. Entonces, muchachos, muchas gracias. Como siempre, un placer tener mis amigos, los que ya están casados y ya están cuchos. Sí. Es que esa vida de sibarita no va conmigo, Nico. Ay, qué
desenfreno y licor y mujeres y drogas no va contigo. Y rock. Sí. Antes eras chévere. Antes eras Mercedes, chévere. pórtese mal, ¿Qué, güey? que se porte mal. Ah, si el tónico Díaz, tú no tienes con quién portarte mal. ¡Oh! Me mataron. Bueno, Chao, pues. está bien, buena llorar. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Chao, Will, chao, Nico. Tengan linda noche. Buenas noches.